Comunidad Católica Virtual. Shalom hermanos, la paz del Señor. Bienvenidos. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. En la última década he sido parte integrante del coro y orquesta de Catedral Metropolitana. Coro y orquesta que se ha organizado para la celebración de las fiestas patronales de San Salvador en honor al Divino Salvador del mundo. A partir de este video y en los siguientes, estaré presentándole a algunos músicos que han formado parte de esta experiencia. Hoy quiero presentarles a Jorge Córdoba. Él se inició en la música desde niño como cantante solista de música popular en el género romántico. Tuvo participación en diferentes eventos artísticos en la escuela y colegio. Luego pasó a formar parte de orquestas institucionales, inicialmente como guitarrista y posteriormente como cantante. Formó parte del Coro Nacional de El Salvador como tenor, en donde complementó su formación profesional en cuanto al solfeo y dirección coral, adquiriendo experiencia en el canto polifónico. Luego recibió el llamado de Dios para poner el talento de la música para la evangelización, sirviendo en distintas parroquias. Es así que en el año 2007 llega a ser nombrado director del coro de Catedral Metropolitana de San Salvador. Fueron 11 años dirigiendo a la vez el coro y orquesta sinfónica del Divino Salvador del mundo, que año tras año fue responsable de las festividades más grandes de la Iglesia Católica en El Salvador. Estamos hablando de la Transfiguración y Misa Solemne del Divino Salvador del mundo. Actualmente Jorge Córdoba es maestro de música, canto y solfeo y colabora formando y preparando coros parroquiales en aquellos lugares donde se los solicitan. Es para mí un gusto presentarles entonces a Jorge Córdoba. Bueno, Jorge, por favor, comenta a toda la audiencia en qué año iniciaste a servir en este apostolado, específicamente en el coro para las fiestas principales de San Salvador, las fiestas dedicadas al Divino Salvador del mundo. Sí, Mauricio, pues inicié ahí por el año 2007, a finales del 2007, recuerdo recién habían pasado las festividades de agosto, me hicieron el llamado y estuve durante 11 años estuvimos ahí trabajando hasta el 2018. Ese prácticamente fue el periodo que tuve de la oportunidad y el privilegio pues, de que Dios me llamó a trabajar en el coro de la Catedral Metropolitana para las misas dominicales, así como para las distintas fiestas y solemnidades, incluyendo obviamente la fiesta del Divino Salvador del mundo. Hablamos de la Transfiguración, ya estamos en las vísperas, el día 5, y el 6, que es la misa solemne, el 5 y 6 de agosto. ¿Cómo fue que llegaste a dirigir el coro? ¿Cómo fue eso? Son cosas de Dios, por supuesto, y por eso que me gustaría que el público las conociera. ¿Cómo fue eso que de repente alguien que cantaba en el mundo, usemos esa frase, ¿verdad? Alguien que cantaba secularmente y que había pues estudiado canto, que había estado en el coro nacional, ¿cómo es que alguien así llega a servirle a Dios en el coro de Catedral Metropolitana y por consiguiente en la fiesta principal llega a dirigir el coro para la solemnidad 5 y 6 de agosto? Bueno, en realidad creo que ha sido todo un proceso de experiencia vivida, de un llamado del Señor, como tú bien lo apuntas, y tuve el privilegio de compartir contigo durante algunos años trabajando en lo secular, siempre en lo que es la música. Y pues fue así como el Señor, a raíz de cierta situación que yo estaba pasando en mi vida,
que pues sentí el llamado del Señor, tuve una experiencia de conversión que me llevó pues a ir dejando lo secular. Dice la palabra del Señor que Dios nos va llamando y jalando con cuerdas de amor invisible. Y fue así como creo que el tiempo que me permitió de estar en la parte secular, de conocer la música, el canto, me dijo, bueno, basta ya, ahora lo vas a poner a mi servicio. Y fue así que comencé, creo que como la mayoría, que comenzamos, yo comencé en una capilla de acá por la colonia donde yo vivo, en Colonia San Antonio. Así comenzamos con unos amigos que el Señor también había llamado, como a conformar un corito. Yo tenía muchos años que me había retirado de la iglesia, habían muchos cambios. Tal vez la ventaja que llevaba un poco era que ya había experimentado y había tenido mucho acercamiento pues con grandes músicos, aunque sea en la parte secular, pero con un poquito de experiencia, ¿no? En ese campo. Entonces comenzamos a trabajar con un coro, lo fuimos, bueno, lo llegó a ser un ministerio más que todo, porque yo tenía quizás un poco esa sed de conocer más del Señor, y no solo el hecho de cantar, ¿no? Y de estar en una iglesia cantando, es hermoso, es bonito, pero yo quería algo más profundo, quizás algo más misionero, ¿no? Poderle servir a los hermanos, llevar mi testimonio de mi conversión. Y fue así como conformamos un ministerio de alabanza con el mismo coro que trabajamos. Y bueno, estuvimos trabajando aquí en la parroquia Cristo Salvador durante varios años, hasta que eh, llegamos a conformar un coro, que por cierto, no sé si tú te recuerdas, cuando estaban celebrando los 25 años, si más no recuerdo, de, del pontificado de Juan Pablo II, se hizo una misa muy solemne en el Estadio Cuscatlán. Se conformaron coros, nos reunimos coros de diferentes vicarías. Ahí tuve yo quizás ya una experiencia más, un poco, llamémoslo un poco más profesional, de pasar de un coro de la iglesia a un coro más conformado, más grande, y pues estuvimos esa bonita experiencia de estar ahí. Y fue así como también a mí siempre me llamaba la atención el hecho de trabajar, por lo mismo que estuve en el coro nacional y veía pues el trabajo profesional de ellos, con partituras, la lectura de la música, el canto polifonal, la voz, y pues yo siempre tenía esa inquietud de, de poder retomar ese trabajo y llevarlo pues a la iglesia, ¿no? Hay mucho laico, hay muchos hermanos o hermanas pues que tienen muchos dones, carismas y mucha capacidad, y creo que todo eso ya el Señor pues como que me estaba preparando, y fue te decía, en el año 2007 a finales, que me habían estado buscando, llamando, para ver si podía trabajar con el coro de catedral, y quizás más que todo por lo de la solemnidad del 5 y el 6 de agosto, ya que es una fiesta muy solemne, y anteriormente al año que yo me incorporé se había estado llevando a cabo, pero bueno, no pasaba de un coro igual, ¿verdad? Conformado de algunas vicarías, y tal vez un pianista, o con pistas, así se trabajaba en aquella época. Entonces fue así como me incorporo yo a partir del 2007. ¿Te imaginaste alguna vez, cuando tocábamos allá en las orquestas y andábamos en el medio secular, alguna vez te imaginaste cantar para Dios, servirle a Dios a través de la música? Porque yo me acuerdo que en aquella época cantabas el cocorogallo, ¿verdad? Cantabas los libros tontos y todas esas cosas, ¿no? Que Sí. sí, nos da risa hoy, pero es cierto, o sea, hemos tocado y hemos cantado esas cosas. El punto es, ¿te imaginaste alguna vez llegar a servirle al Señor a través de la música? Pues fíjate que en realidad sí, es más, mm, yo quizás ya había tenido un llamado anteriormente, aún antes que yo me acompañara, ya tuviera una vida de ya cuidando a mis hijos, trabajando. Todavía estaba muy jovencito, y recuerdo que para esa época era bien llamativo, como en la mayoría de parroquias.
las celebraciones en fin de año, las famosas posadas que se hacían. Y tengo un hermano por acá que vive en este sector. Él ya estaba incorporado a los coros, ya trabajaba con iglesia y él siempre me llamaba. Me veía con mis amigos departiendo, ya para esa época yo ya tocaba guitarra, cantaba, y bueno, y andábamos ahí dando serenatas, ¿verdad? Entonces él siempre que me veía, me llamaba y me pedía que le acompañara. Y así comenzamos a trabajar para eso de las pastorelas, eh, y posteriormente conformamos un coro. Pero creo yo de que la mayoría estábamos pues muy jóvenes y quizás como no tuvimos una formación espiritual, que es bien importante para la conformación de un ministerio, sea coro o cualquier otro ministerio de la iglesia, el tener una formación, una preparación. Fue muy bonito la experiencia, pero creo que la mayoría no sabíamos realmente todavía lo que queríamos, de lo que el Señor tenía dispuestos para cada uno de nosotros. Así es que me fui retirando, comencé a trabajar y a cuidar a mis hijos, y de ahí vino lo de la orquesta. Entonces, sí, recuerdo que cuando andábamos en la orquesta, incluso tú me comentabas, cuando platicábamos en algunos momentos, que ya habías estado tú también en la iglesia y las experiencias que habías tenido. Entonces, a mí siempre me quedaba con aquel recuerdo, con aquella nostalgia de saber que si yo hubiera continuado, que en esa edad, muy jovencito, tal vez no hubiera cometido muchos errores que me tocó vivir. El Señor tiene un propósito para cada uno y pienso, ahora que mencionas lo del Cócoro Gallo y otras canciones, tantas canciones, ¿no? Ahí que interpretamos en diferentes géneros. Yo siempre he dicho y doy el testimonio aún a los hermanos en la iglesia de que yo reconozco mucho ese trabajo. Pienso que el Señor nos estaba formando, nos estaba preparando, porque quieras o no, esa experiencia que tuvimos musical prácticamente nos dejó una gran enseñanza, ¿no? Y obviamente lo que posteriormente hicimos era cambiar el concepto, ya no hacerlo para el mundo, sino pues para el Señor, y ya de una manera bien distinta. Entonces, pero recuerdo los maestros que tuvimos, los directores, yo les doy mucho crédito y pienso de que fue una formación, como te repito, que el Señor permitió para que en un momento determinado tener el encuentro con Él, llamarme, como nos ha llamado a todos, para poner al servicio de Él todo lo que esos dones o esos carismas que el Señor nos había dado. Ya yendo específicamente a la Catedral Metropolitana, al coro de Catedral Metropolitana, ¿cómo es que este coro, preparado para la misa de los domingos, para las celebraciones normales, digamos, de la Eucaristía y las fiestas, pero con un objetivo? Y ese objetivo era que cuando vienen las fiestas titulares de San Salvador, dedicadas al Divino Salvador del mundo, este coro año con año empezó a crecer de una manera extraordinaria. Pasó de ser un coro con pocos instrumentos, yo me atrevería a decir quizás en su momento un órgano, una guitarra, pasó a ser prácticamente una sinfónica. ¿Cómo se dio este proceso? Quisiera que nos contaras. Fíjate que, bueno, es increíble en realidad. Yo a veces también medito cuando pienso en todo el trabajo que el Señor nos permitió compartir en la catedral. Y efectivamente, como tú dices, cuando yo llegué a catedral, básicamente había un coro ya conformado y llegué a darle, por decirlo así, un poco de continuidad, y tenían a un organista que, por cierto, estuvo yendo a tu escuela de música, creo que tú le estabas enseñando piano, y él en ese momento estaba tocando el órgano que teníamos ahí en la iglesia, en la catedral. Entonces, pero como te había manifestado, pues ya había trabajado yo algunos años con el Coro Nacional, y yo ya había reunido una serie
de audios y partituras originales de los cantos eucarísticos, algo que en esa época era bien difícil. Yo siempre, cuando ya el Señor me llamó a servir, te recuerdo que en los coros siempre se daba esa situación, y creo que aún se sigue dando en algunas iglesias que una canción, un canto eucarístico, lo cantaban de diferentes maneras. Un coro lo canta de una manera, otro coro de otra manera. Eh, Tal vez así los coordinadores o los directores así los aprendieron y así lo fueron enseñando, pero yo siempre tenía aquella curiosidad de, o sea, ¿cómo es el canto original? ¿Quién es el autor de los cantos? ¿Hay audios? ¿Habrá partitura? En esa época era difícil, la tecnología, el internet casi no teníamos mucho acceso, entonces, pero pues el Señor, cuando uno hace una promesa con el Señor cumple su promesa, uno puede prometerle 1000 y le fallan las 1000, pero el Señor la promesa que hace lo cumple, y yo había hecho esa promesa con el Señor, que Él me ayudara a conocer de su palabra y también a servirle en la alabanza, en la música, y que Él me fuera poniendo todas las facilidades para obtenerlo. Fue así que cuando yo llego a Catedral, yo ya tenía una cantidad de partituras de los cantos originales. Obviamente tenía también los audios, y fue así como comencé el trabajo solamente con el coro de catedral de las misas dominicales, y hice una especie de taller, porque recuerdo el padre Blanco, en paz descanse, que era el que estaba en ese momento de párroco. Él me había pedido de que quería un coro que se oyera igualito que el coro de la Capilla Sixtina. Entonces, y que le gustaba porque estaba en esa época Monseñor Sáenz Lacay, y a él le gustaba mucho de la música en latín. Entonces, en catedral, pues se quería cantar la misa de Ángelus, ¿sí? Pero obviamente para ese proceso había que conocer, había que leer música. Entonces fue así como yo hice un taller con los hermanos, les comencé a enseñar solfeo, vimos los cantos originales, comenzar a corregir las melodías y a trabajar también ya la parte polifónica. Este trabajo lo comenzamos con el coro en sí de catedral, y bueno, y lo mantuvimos durante todos los años que yo estuve ahí. Entonces, abonado a eso, como venía, que había que preparar las festividades del Divino Salvador del mundo, entonces esta conformación del coro y orquesta sinfónica del Divino Salvador fue un proceso muy largo. Sí, exactamente como tú dices, al inicio, la primer misa, la primera solemnidad del 6 de agosto del 2008, recuerdo que con un pianista, un gran amigo mío, un gran músico, Saúl Quinteros, lo logré yo contactar, y él tenía un grupito, trabajaba también en iglesia y tenía un grupo, me refiero a la base, batería, bajo, eléctrico, guitarra y piano. Entonces me ofreció llevar al grupo, porque ya tenía años de trabajar con él, y así fue como la primera misa solemne del 6 de agosto del 2008, que conformó el coro, que como ya te comentaba, son coros de las vicarías. Entonces se conformaba un coro de al inicio eran como unos 60 hermanos, 70, con el ministerio de música, y así fue que iniciamos. Pero pues dimos lo mejor que podía. Yo siempre tenía la intención de, así como trabajar con la coral, es decir, enseñarles solfeo, enseñarles los cantos, cantar polifónicamente a voces. Así también yo pues tenía ese sueño de tener pues, en la parte musical algo un poco más litúrgico, que sonara más litúrgico y no tan así como de grupo, grupal, ¿verdad? También en base a algunas inquietudes que me hacían algunos de los sacerdotes que estuvieron en la catedral, que el obispo decía que la guitarra se oía, a veces cuando se hacía un solo de guitarra, que se oía muy estridente, la batería también. Entonces le ofrecía a uno de los párrocos que podíamos comenzar a llamar
a hermanos o personas que ya músicos reconocidos o músicos pues que tuvieran mucha experiencia con relación a la lectura de solfeo para comenzar a introducir instrumentos ya más sinfónicos. Y buscamos, me recuerdo cuando tú llegaste también y tuvimos la oportunidad y la dicha de estar juntos nuevamente, pero ya en el servicio del Señor, tú también conocías a algunos músicos, los íbamos llamando, y fue así como quizás al cabo de unos 2 o 3 años ya teníamos un grupo y ya con un concepto un poco más orquestal, ya habían trompetas, ya habían saxofones, y bueno, sí, unos hermanitos también que tocaban el violín, recuerdo que llegaban unos hermanos, como fuimos iniciando y poco a poco con los años, creo que el Señor fue permitiendo, dado ese deseo que creo que todos teníamos, ¿no? De ser algo digno para el Señor, para la liturgia, que fue creciendo la coral, se fueron integrando más hermanos, se fue trabajando mucho en la parte coral polifónica. Recuerdo que un tiempo, una misa tuvimos casi 100 o más de 100 hermanos, ¿verdad? Conformando la coral. Y también poco a poco fuimos conociendo otros músicos profesionales. Recuerdo al maestro Hans, tocaba flauta, flauta transversal y otro tipo de flauta. Él me lo presentaron, él tuvo a bien llegar también a colaborar, y él ya tenía una experiencia muy amplia y tenía también su escuela de música. Entonces él comenzó a llevar también hermanos que estaban dentro de su escuela. Y aparte de eso, también tuvimos la dicha de contar con un ministerio grande, grande en el aspecto muy profesional, que es Fundación Coral Salvadoreña. Era un grupo de niños que habían estado en el CENAR, ¿sí? Trabajando, aprendiendo, entre ellos violinista y de diferentes instrumentos que ejecutaban, pero al principio de ellos se incorporaron más que todo en la parte coral, porque también pues ellos cantaban polifónicamente, ya tenían una experiencia muy amplia, y ellos se fueron integrando. Así es que, pues básicamente ya quizás por los años 2014, 2015, ya pues la iglesia, la catedral, ya para estas fiestas solemnes, ya se tenía tanto un coro bastante amplio de hermanos y hermanas, y también en la parte orquestal sinfónica. Recuerdo que haber contado con unos 30 músicos o hasta 40 músicos creo que lograron tener. Y fíjate que es algo bien curioso, porque generalmente los ministerios, los conceptos son o un coro con un grupo, ya sea guitarra, bajo o batería, o un ministerio con su orquesta, o un ministerio con una sinfónica, porque son tres conceptos diferentes. Tú que eres maestro, eres músico, lo sabes muy bien y y lo vivimos. Es bien distinto el concepto, cómo trabaja un grupo, la base, cómo trabaja la parte orquestal y cómo trabaja lo sinfónico. Entonces, hacer esa fusión creo que fue lo más maravilloso que Dios, que es maestro de maestros, nos ayudó a conformarnos todos. Obviamente todo esto pues no se hubiera logrado sin, primero, sin la colaboración de todas las hermanas, hermanos que conformaban el coro, tanto como los músicos también que fueron llegando, y también el tiempo que se ensayaba, que era de 3 a 4 meses antes de la festividad, se preparaba bien el evento. Recuerdo a la FU Coral Salvadoreña y un saludo para ellos también de mi parte, y por supuesto que los recordamos con cariño, y el aporte que ellos hicieron fue muy grande, tanto en las voces como después que se incorporaron también a ejecutar en la parte instrumental. Has mencionado varios instrumentos, pero todavía para que quede más claro, yo recuerdo que en el área instrumental habían violines, viola, cello, contrabajo. Luego estaba el área de las trompetas, había trombón, saxofones, clarinete, flauta, y luego obviamente estaba la base, ¿verdad? Habían dos pianistas, había batería, la percusión, bajo, guitarra. No sé si algo más se me escapa para que los hermanos tengan todavía una idea más clara de cómo estaba
conformado la orquesta sinfónica. Sí, en realidad, básicamente lo, lo que trataba de explicar con relación a lo del grupo, tal como tú lo apuntas, ¿verdad? Contábamos con bateristas que se fueron alternando año con año, tuvimos la oportunidad de tener varios hermanos, eh, luego estaba también el bajo eléctrico, guitarra, ¿sí? Dos pianos, ¿sí? Tú te unías con el maestro Saúl. Hubieron algunas oportunidades que también se tocó charango, dependiendo para el tipo de género de canto, ya charango u otro tipo de instrumento de base. La parte orquestal, sí, llegamos a tener dos trompetistas, dos trompetas, dos saxos, tres saxos, sí, lamentando la pérdida, ¿verdad?, que se nos fue antes mi hermano Neftalí Llanes. Él junto con Nicanor, grandes músicos, la base que teníamos de los tres saxofones, las dos trompetas, trombón, también logramos tener un trombón, y de ahí pues la parte ya también de vientos y de cuerdas, ¿verdad? La flauta transversal, clarinete, el pícolo también, recuerdo el maestro Hans tocaba flauta y también pícolo, violines, viola, y cabe mencionar de que eso de los violines fue tan hermoso porque al inicio fueron personas muy jóvenes, eso más, los primeros violinistas que tuvimos, sí, sé que iniciaron muy jovencitos, los hermanos Vallecillos, ¿verdad? Recuerdo, el padre de ellos los llevaba, estaban muy jovencitos, y luego también había una cantidad de niños, o por lo menos que comenzaron de la edad de 8 o 9 años, y la parte de los violines y las violas era una parte muy amplia, quizás llegamos a tener hasta 15. También se fueron incorporando chelos, sí, con trabajo, con el hermano diácono, que ahora ya es padre, el padre Manuel Campos, sí, él era diácono, él se incorporó, estuvo tocando con trabajo los últimos años que estuvimos ahí trabajando en catedral. Así es que era realmente una orquesta sinfónica de cámara, se llamaba, porque sí, ya era una cantidad muy considerable de músicos que tratábamos pues de darle esa belleza que debe de tener el canto litúrgico, y tanto en la parte coral como en la parte musical, más adaptada, más solemne, ¿verdad? Más propicia para esas actividades. Jorge, ¿qué momento o momentos, porque no necesariamente tiene que ser uno solo, recuerdas con más cariño de este tiempo de servirle al Señor como director del coro de Catedral Metropolitana y responsable, por supuesto, de la celebración al Divino Salvador del mundo en el área propiamente musical y litúrgica? Bueno, son cantidad de cosas que logramos experimentar, creo, pero pienso que el Señor nos bendijo mucho, y una de las cosas quizás que me llevaré siempre, o llevo con mucho cariño, con mucho aprecio, es el enorme privilegio pues, que Dios mismo me permitió de haber conocido y trabajado al lado de gente muy profesional, muy humilde, muy entregada a la obra de Dios. Eso por una parte. Otra, para mí, desde que inicié en catedral, yo llegué con esa intención de formarnos, pero profesionalmente. Creo de que al inicio fue bien difícil. Incluso hubieron algunos que me decían, no, miren, porque si tú recuerdas, yo desde el inicio, de los primeros ensayos, yo llevaba mis partituras y les daba las partituras a las hermanas, y las hermanas se quedaban extrañados, recuerdo, las primeras veces, porque decían, ¿y todos estos jeroglíficos qué es? Yo no entendemos nada de eso. Obviamente acostumbrados en sus coros, en sus parroquias, pues a estar con el librito de cantos, ¿no? O con listados de cantos, a tener ya una partitura, ¿no? Entonces, sin embargo, comenzamos a trabajar, les enseñaba a solfear, aunque no pudieran, aunque se lo fueran aprendiendo de memoria, aunque fueran anotando en la partitura, y se fueron acostumbrando, o sea, fue un proceso muy largo, pero qué hermoso es que llegó un tiempo, yo recuerdo los últimos años,
cuando les decía, bueno, vamos a ensayar X canto, ¿no? Y ya se quejaban, me decían, no, no, y no tienen la partitura, maestro, no tiene la partitura. Entonces, en mi interior había aquella gratitud de decirle, Señor, gracias porque realmente hiciste maravilla. Ya, o sea, algo que para ellos hubiera sido imposible en aquella época y llegar a trabajar todos, a solfear. Recuerdo que en algunos ensayos solfeábamos, ¿no? Cada uno de las voces, el trabajo polifonal. Entonces, y hacer todo eso con hermanos de la Iglesia Católica, pues llena de mucha satisfacción. Y eso nos indica de que realmente sí se puede trabajar profesionalmente, así como trabaja el Coro Nacional, la Sinfónica, y que gracias a Dios pues se vio reflejado, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces esa es otra de las cosas que guardo, ¿no? Con mucho aprecio y cariño. Y la tercera, recuerdo que terminó la misa solemne, se acercó yo le vi el talle de obispo, ¿sí? Me comenzó a hablar y me dijo, oh maestro, yo vengo en representación del Santo Padre. Yo he estado y soy formo parte del trabajo de la liturgia de allá de Roma, me dijo. Yo escucho allá el Va Pensiero con el coro de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Y déjame decirte, yo en ese momento me puse un poco nervioso porque yo dije, quizás va a decir que estuvimos mal, ¿no? Obviamente comparar la coro de la Capilla Sixtina, escuchar el Va Pensiero con la Capilla Sixtina o con los coros, grandes corales que hay allá en Roma. Y me dijo, creo que no tienen nada que envidiarle, me dice, lo han tocado fabulosamente, me dice. Y quiero felicitarlo. Todo eso yo se los manifesté posteriormente al coro y esa es una gran satisfacción, lograr, ¿no? Un trabajo de esta manera, así como también que cuando termina la misa entra todo el clero y bueno, ellos se van hasta el altar, pero curiosamente el cardenal se quedaba viendo a todo el coro, viendo a toda la orquesta sinfónica, y se quedaba, y obvio, como lo acompañaba también el arzobispo, se quedaba todo el clero, ¿verdad? Paraba todo el clero, y se quedaba apreciando, ¿no? La música, el canto, y hasta tuvo la gentileza de integrarse, de irse a meter ahí en el coro. El hecho de que el cardenal Rosa Chávez se detiene frente al coro a observarlo en una actitud de decir, vean el coro, escuchen al coro, qué bonito están tocando, están ejecutando, y también tener ese detalle de ir a ponerse como un integrante más, ponerse entre las voces del coro y empezar a cantar. Estábamos en el canto, el himno al Divino Salvador del Mundo, y él entonando junto a nosotros, cantando, y esto le dio o marcó un detalle muy importante. Y no quisiera que pasara desapercibido esto de este tema, el vapenciero o los esclavos hebreos. Ahora, yo quisiera que además de contarles esto, también contáramos un pequeño secreto, que tanto fue el agrado de este personaje que se identificó como un diplomático extranjero en el país, para refrendar, digamos, para afirmar que lo que él estaba diciendo no era solamente algo de palabra, le dio un reconocimiento económico al coro. Hablemos de este pequeño secreto que no lo sabe nadie y hoy sí lo van a saber. Conversamos, me hizo referencia a lo del canto y que había quedado muy encantado. Se acercó otra persona, era una hermana, yo realmente no logré como captar si ella era de acá, de El Salvador, o si venía con él por su acento, pero estaba junto con él. Me preguntó, queremos hacerle un reconocimiento económico. No se preocupe, le digo, no se preocupe, no hay ningún problema. No, me dijo, es que realmente
queremos hacerlo de todo corazón, con todo, y como un reconocimiento a esta labor que han logrado hacer. Y le digo, volteo a ver y le digo, pero es que es grande, le digo, es grande. Pues imagínate, éramos como alrededor de, ya con los músicos, como de 100, 110, 120, por ahí aproximadamente. Bueno, me dijo, no, no, no hay ningún problema. Me dijo, cuéntenos cuántos son. Entonces yo inmediatamente le hablé a Vallecillo, al papá de los niños, Vallecillo, y le dije, mire, hágame un favor, aquí en presencia suya, ¿verdad? No sé si llamé a otros músicos, no recuerdo, pero le dije, déselo a él, ya vamos a hacer acá, vamos a contar cuántos son. Entonces, sí, sí, dio una ofrenda que al final pues se repartió todo. Y quizás vale la pena decirlo para que vean el alcance, ¿verdad? Fueron prácticamente más de $1,000 y se dio equitativamente, eso, como lo repito, lo hizo el hermano Vallecillo. Todos quedaron muy impactados, ¿no? Muy impactados por ese detalle tan grande, sí. Esa es una obra realmente se puede escuchar con el coro nacional o coros así muy profesionales, porque para eso se necesita pues tener un poco de experiencia en el solfeo. Son cantos que no se pueden aprender solo de oído, hay que ir siguiendo la secuencia de la música, ir leyendo la música. No se hace por vanagloria, no se hace por querer competir con nadie, no se hace por querer dar un espectáculo, dar un concierto, no, al contrario, dice el salmista, alabado al Señor, alabadlo con arte, ¿verdad? Que resuene la música y la voz melodiosa, o sea, nos invita a hacer algo, pero a hacer algo muy profesional para el Señor, ¿verdad? Así es que sí, sí, Mauricio, eso ha sido muy, muy impactante, ¿no? Y muy enriquecedor. Ahora bien, yo quisiera pedirte de favor dos últimas cosas, que le digas a todos los hermanos, hoy después de toda esta experiencia, ¿qué sientes? ¿Qué sientes haber sido el director del coro? ¿Qué satisfacción esto te deja? Pero además de contar algo bien personal, que nos hagas el favor de dejarle pues un mensaje final a todos los que ven este video, porque de seguro hay servidores, de seguro este video lo van a ver músicos católicos, este video también va a llegar a muchos jóvenes que están empezando en la iglesia también a servir a través de la música, o simplemente va a llegar a alguna persona que todavía no le sirve a Dios, pero que pues a través de tu testimonio de lo que nos estás diciendo, podría animarse a dar el paso y seguir el camino de Cristo. Siento una paz, una tranquilidad. Fueron muchos años. Me considero uno más, ¿no? Un obrero más en la viña musical del Señor. Si tú recuerdas todo el tiempo que estuvimos, es una retroalimentación. Tú das, tú recibes, tú enseñas, tú aprendes. En la Iglesia Católica a veces carecemos de oportunidades o de apoyo para podernos formar como músicos, como corista o en diferentes ministerios. Más sin embargo, pues considero de que a pesar de todo eso, los hermanos logramos crecer todos, ¿no? Creo que es lo más hermoso, lo más bonito. Yo esperaría realmente que la iglesia un día pueda retomar todo este trabajo, darle esa continuidad, apoyar, ¿no? Formarse también en la parte musical, la iglesia, porque así formándose también pueden formar a los coros. Recuerdo las palabras de Giuseppe Liberto. Monseñor Giuseppe Liberto es el director de la Capilla Sixtina de Roma, y dice Monseñor Giuseppe Liberto de que cuando celebra el Papa, celebra Pedro, ¿sí? Es decir, Cristo está presente, y en todas las parroquias del universo, en todas las catedrales, parroquias, iglesias, capillas, ¿no?
cuando celebra el sacerdote, celebra a Cristo. Entonces significa, dice, que todos los que estamos alrededor y que celebramos con Cristo, tenemos que estar a la altura del misterio que se celebra. Fíjate qué palabras tan maravillosas. Entonces estar a la altura es eso, es formarse, es prepararse, tanto espiritualmente, ya con todo lo que la Iglesia también nos manda y las iniciativas también que podamos tener, que eso es lo que yo invitaría a los hermanos, pues que puedan estar viendo esta entrevista. Te felicito por tu canal, qué hermoso, porque puede llegar a todos los corazones, ¿verdad?, de la población y evangelizar también a través de este programa. Y pues hacerles esa invitación a no desfallecer. No había ni para comprar un cable, ahí veíamos cómo pegábamos de uno a otro cable, si no teníamos algo veíamos, buscábamos y hacíamos hasta lo imposible. Es decir, la mayor parte de lo que tuvimos, lo que se llegó a hacer, fueron muchas iniciativas propias. La gente llevaba sus propios instrumentos, ¿no? Y también de un personaje que no quiero pasarlo desapercibido, de todos los sacerdotes que estuvieron, todos nos apoyaron a su manera o a su forma de apreciar la parte de la alabanza y la música, pero uno de los que quizás nos apoyó con mayor fuerza y que sigue apoyando a esta obra es el padre Francisco Góngora, ¿verdad? Que pues si llega a ver esta entrevista, ¿verdad? Un gran abrazo, ahí seguiremos trabajando siempre porque es alguien que es muy profesional en su ministerio y ama también el ministerio de la música. Y mandarles saludos también a los hermanos, en realidad se nos van tantos nombres, a los hermanos de los coros, a los coordinadores que traían a los hermanos durante cada ensayo de la semana, que venían de lejos, de Santa Lucía, de Soyapango, coros de acá, de la Vicaría, San Antonio de Padua, Cristo Salvador, qué sé yo, el Sagrado Corazón, del Calvario, en fin, o sea, se me escapan tantos coros que estuvieron pues compartiendo con nosotros, así también como cada uno de ustedes que muy profesionalmente y con ese amor que se dedicaron y que se logró toda esta conformación, ¿verdad?, de la coral y la orquesta sinfónica de Catedral Metropolitana. ¿Cómo no recordar al padre Francisco Góngora, que le dio un impulso extraordinario al aspecto musical en Catedral Metropolitana? Pero obviamente cada sacerdote, cada párroco que en su momento estuvo al frente de Catedral, pues también dio un aporte. Entonces los recordamos a todos con cariño y por supuesto también recordamos con cariño a todas las voces, a todos los coristas que estuvieron en su momento participando, que fueron solistas, que tuvieron alguna participación especial y todo eso pues lo llevamos en el corazón. Así que agradecerte, Jorge, por este tiempo y pues este video va a estar llegando a toda la audiencia de Comunidad Católica Virtual. Esperamos que a través de tu propia experiencia que has compartido, pues también los corazones de los hermanos se sientan motivados a servirle al Señor. Así que gracias, Jorge. Gracias a ti, Mauricio, muchas bendiciones y muchos éxitos, ¿sí? Cuídate mucho. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.